Vamos a intentar explicar la solución de un par de ejercicios de la EBAU en los que nos piden máximos y mínimos, asíntotas y diferencia entre máximo absoluto y mínimo absoluto y máximo relativo y mínimo relativo. El ejercicio nos dan una función f de x igual a 2x menos 1 cuadrado partido de 4x cuadrado menos 1. Perdón, más 1. Lo primero que nos preguntan las asíntotas, las asíntotas. Lo primero que vamos a hacer es, estudiar esas asíntotas. ¿Qué asíntotas tiene la función? En primer lugar, vamos a buscar las asíntotas verticales. En el caso de cocientes de polinomios, sabemos que las asíntotas verticales se buscan donde se anule el denominador. En nuestro caso tenemos en el denominador 4x cuadrado más 1. Esta expresión siempre es distinta de 0. Esto es así porque x cuadrado, al ser un cuadrado, va a ser siempre positivo, multiplicado por un número positivo va a ser positivo, y si le sumo 1, evidentemente va a ser positivo. Esta es una expresión que siempre es positiva, por tanto nunca es 0, luego no puede haber asíntotas verticales. Vamos a ver las horizontales. Para estudiar las asíntotas horizontales estudiamos el límite en el infinito de nuestra función, que además es un cociente de polinomios, por tanto sabemos que el límite en el más y en el menos infinito van a coincidir, luego no hay que estudiarlos por separado, aunque estudiemos el límite en el infinito es suficiente. Para estudiar en el límite en el infinito puede ser interesante desarrollar ese cuadrado en el numerador para que nos sea un poquito más sencillo. El cuadrado de una resta, recordamos que es 4x cuadrado, cuadrado del primero, menos doble producto del primero por el segundo, que en este caso será 2 por 2x, 4x y por 1, 1, y más cuadrado del segundo, que en este caso es 1 al cuadrado, 1. En el denominador lo vamos a dejar exactamente igual. Nos encontramos aquí ante un caso en principio de indeterminación, infinito partido por infinito, el numerador tiene infinito, el denominador también, pero es un cociente de polinomios, sabemos resolver muy bien esta indeterminación, puesto que el grado del numerador es igual que el grado del denominador, sabemos que ese límite va a ser el cociente de los coeficientes directores, es decir, la fracción formada por el coeficiente director, el coeficiente del término de mayor grado del numerador, entre el coeficiente director del denominador. Arriba el coeficiente director es 4, es el coeficiente del término de mayor grado, y abajo también 4, pues 4 entre 4, 1. Y ya tenemos nuestra asíntota horizontal y igual a 1. Puesto que hay asíntotas horizontales, no puede haber asíntotas oblicuas. Vamos con los máximos y los mínimos. Bueno, para calcular los máximos y los mínimos vamos a tomar otra vez la función y calculamos la derivada. Para calcular la derivada de un cociente, recordamos que hay que aplicar la fórmula correspondiente, que dice que la derivada de un cociente es la derivada del primero. El primero es el de arriba, en este caso 8x menos 4, por el segundo sin derivar, que sería 4x cuadrado más 1, menos el primero sin derivar, que sería todo el numerador, por la derivada del segundo, que en nuestro caso sería 8x. Y ahora vamos a operar despacio porque necesitamos igualar a 0 esa derivada para ver los posibles máximos y mínimos. Y nos queda 32x cubo menos 16x cuadrado más 8x menos 4. Vamos a ver cómo nos queda ese producto detrás del signo menos. 4x cuadrado por 8x, 32x cubo, menos 4x por 8x menos 32x cuadrado y 1 por 8x, 8x. Operamos 32x cubo con 32x cubo se van porque este está detrás del paréntesis con un menos delante. 8x con 8x también se van por el mismo motivo. Y me quedarían menos 16x cuadrado más 32x cuadrado y menos 4. Operando esos x términos en x cuadrado me queda 16x cuadrado menos 4. Por supuesto abajo el denominador no lo vamos a tocar porque al ser un cuadrado nos va a facilitar el estudio del signo de la derivada. Ese cuadrado va a ser siempre positivo y por tanto para estudiar el signo de la derivada lo único que voy a estudiar es el signo del numerador. El cuadrado, por tanto, no lo voy a operar ni lo voy a tocar para nada porque es lo que más me interesa para estudiar el signo, que sea positivo. De esa manera no tengo que preocuparme del denominador.
Vamos, por tanto, a estudiar cuando el numerador se anula, lo primero. Vamos a ver esos pasibles ceros de la derivada. Y me queda 16x cuadrado menos 4 igual a 0, 16x cuadrado igual a 4, x cuadrado igual a 1/4, y por tanto x va a ser más menos 1/2. Bueno, colocamos en una recta esos posibles, los valores donde se anula la primera derivada, que son menos 1/2 y 1/2. Como no tenemos asíntotas verticales, no hay que colocar ningún otro punto. Si tuviéramos asíntotas verticales, puntos que no están en el dominio, sería bueno incluirlos también en nuestro estudio. Pero aquí la función no tiene ningún problema, puesto que ya hemos dicho al principio que ese denominador no se anula para ningún valor. Bueno, pues estudiamos el signo a la izquierda, de menos 1/2 y damos un valor, por ejemplo, menos 1. En menos 1, el signo de la derivada resulta ser 16 por menos 1 al cuadrado, que es 16, menos 4, positivo. Entre menos 1/2 y 1/2 podemos dar el valor 0, por ejemplo, y vemos que la derivada es negativa, porque 16 por 0 menos 4 es negativo, y a partir de 1/2 damos el valor 1, y en este caso me queda 16 por 1 menos 4, también positivo. Luego concluimos que nuestra función f de x es creciente desde menos infinito hasta menos 1/2. Esto no nos lo piden. Si nos lo pidieran, pues habría que escribir los intervalos de crecimiento con detalle. Es decreciente de menos 1/2 a 1/2 y es creciente de 1/2 a infinito. Algunos se preguntarán, ¿y si no nos piden el crecimiento, por qué lo estamos estudiando? Bueno, en realidad lo que estamos calculando son máximos y mínimos. Pero una vez hemos encontrado en qué punto se anula esa primera derivada, necesitamos saber si son máximos o mínimos. Si son globales o si son locales lo estudiaremos posteriormente. Pero de momento, para estudiar si son máximos o mínimos relativos, necesitamos los puntos en los que se anula la primera derivada y estudiar ese crecimiento para saber si son máximos o mínimos o puntos de inflexión. Podrían ser puntos de inflexión. En nuestro caso, en menos 1/2, la función es creciente por la izquierda, decreciente por la derecha, luego aquí tenemos que tener un máximo. En cambio, en 1/2, la función por la izquierda es decreciente, por la derecha crece y por tanto tenemos que tener un mínimo. Este punto, x igual a menos 1/2, es un máximo local. De momento lo que podemos asegurar es que es un máximo local. Vamos a calcular su segunda coordenada, la segunda coordenada del punto. Evaluamos f en menos 1/2, calculamos f en menos 1/2, porque no olvidemos que este máximo local es un punto de la función. Luego, para saber su segunda coordenada, lo que hago es evaluar la función en menos 1/2. Sustituyo mi función, que es esta de aquí, me la he apuntado aquí a un ladito, esta es f de x, y me queda 2 por menos 1/2, menos 1, todo y al cuadrado, partido 4 por menos 1/2 al cuadrado más 1. Hacemos las cuentas con un poquito de cuidado, arriba me queda menos 1 menos 2, al cuadrado 4, y abajo 1/4 por 4, 1, pues 4 partido 2, que son 2. Luego nuestro máximo local es menos 1/2, 2. Exactamente lo mismo vamos a hacer para saber la segunda coordenada del mínimo local. Vamos a calcular f en 1/2. Sustituimos en nuestra función y resulta que ese valor es 0. Luego el mínimo local está en 1/2, 0. Puesto que conocemos las asíntotas y conocemos el crecimiento de la función y conocemos máximos y mínimos, podemos ya prácticamente representarla, porque eso nos va a permitir decidir muy fácilmente si esos máximos y mínimos locales, ese máximo y ese mínimo local son también globales. Para representar la función, fijaos, solamente tenemos una asíntota horizontal, no hay asíntotas verticales, por supuesto no hay oblicuas, y mi función tiene un máximo ahí en el punto 1, 2 y un mínimo en el punto 1, 0. Es interesante en este caso conocer dónde va a cortar al eje y, que además es una información muy sencilla. El corte con el eje y, simplemente tengo que hacer x igual a 0, evalúo f en 0 y me queda 1. Por tanto, mi función tiene que tener una gráfica aproximadamente como la que hemos representado. Vendría, digamos, acercándose a la asíntota por encima de ella, en el punto 1, 2 tiene un máximo, ahí va a bajar hasta el mínimo, que está en el 1, 0, y a partir de ahí va a seguir creciendo, aproximándose de nuevo a la asíntota horizontal. Luego podemos concluir que ese máximo que habíamos dicho que era local es también un máximo global. El punto menos 1/2, 2 es un máximo local y un máximo global. Y el punto 1/2, 0 es un mínimo local y un mínimo global, porque la función nunca toma valores menores que 0
y nunca toma valores mayores que 2. Y con esto pues hemos concluido el estudio del primer ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio muy parecido, pero con una función diferente. Bueno, en el segundo ejercicio nos piden simplemente calcular extremos locales y o globales de mi función. Bien, si solo me pidieran extremos locales, solo extremos relativos, máximo y mínimo local, simplemente tendría que derivar la función, de hecho es lo primero que voy a hacer, y evaluar cuando esa derivada vale 0, en qué valores se anula, y a partir de ahí pues ya podría obtener, estudiando el crecimiento, los máximos y los mínimos locales. El problema aquí en este tipo de ejercicios es que para estudiar el máximo, si son o no globales, voy a tener que ver un estudio un poco más completo de la función. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a estudiar las asíntotas también, ¿vale? Porque esto nos va a permitir localizar las propiedades fundamentales de la función, me va a permitir, globalmente hablando, me va a permitir decidir si esos mínimos y esos máximos locales son también globales, ¿vale? Bueno, en nuestro caso empezamos como siempre derivando la función para encontrar esos posibles máximos y mínimos. Repetimos una vez más que los máximos y mínimos los vamos a buscar donde se anule la primera derivada. Derivo f' de x y me queda elevado a x por 1 más elevado a x elevado al cuadrado. Bueno, vamos a recordar qué fórmula estamos utilizando para derivar un cociente. Estamos utilizando la fórmula de la derivada de un cociente, que es derivada del primero, en nuestro caso la derivada de elevado a x es elevado a x, por el segundo sin derivar, 1 más elevado a x al cuadrado, menos el primero sin derivar, elevado a x, por la derivada del segundo. Y ahora vamos a ver cómo derivamos el segundo. El segundo, en realidad, tenemos la derivada de una función al cuadrado, si os dais cuenta. Por tanto, para derivar este tipo de expresiones hay que usar la regla de la cadena, porque tengo ese cuadrado y esa función. Usando la regla de la cadena, derivaría primero el cuadrado y me queda 2f por f', por la derivada de lo de dentro. ¿Cómo se aplica en nuestro caso? Pues sería 2 por 1 más elevado a x por la derivada de lo de dentro, que la derivada de 1 más elevado a x vuelve a ser elevado a x. Bien, pues ya tenemos la derivada de nuestra función, ya está casi todo el trabajo hecho. Vamos a ver ahora cómo podemos operarla un poquito para que nos sea fácil encontrar cuando esta derivada, f' de x, es igual a 0. Como lo que voy a buscar son las raíces, las soluciones del numerador igual a 0, pues lo que me interesa es sacar factor común todo lo que pueda. Y en este caso, en los dos factores que aquí tengo, en los dos sumandos, perdón, que aquí tengo dos sumandos, el primer sumando sería el primer sumando sería este de aquí, y el segundo este. El segundo sumando sería todo este de aquí. Vamos a ver si puedo sacar factor común. Alguna cosa. Bueno, pues vamos a ver. Fijaos, factor común tengo ese elevado a x, aquí lo tengo repetido, y el 1 más elevado a x que tengo al cuadrado, también tengo aquí 1 más elevado a x, luego también lo voy a poder extraer factor común. ¿Y qué me queda? Elevado a x por 1 más elevado a x. Esos son los dos factores que voy a poder extraer de ambos sumandos. ¿Y qué, perdón, qué me va a quedar dentro? En el primer sumando me queda 1 más elevado a x, en el segundo sumando me queda 2 por e elevado a x, ¿vale? Son los dos factores que no he extraído factor común. Bueno, pues ya lo tengo. Vamos a operar un poquito este corchete de dentro y me queda 1 más elevado a x menos 2 elevado a x. E elevado a x menos 2 elevado a x resulta ser menos e elevado a x. Y fijaos, nos ha quedado pues bastante cómodo para operar e elevado a x por 1 más elevado a x por 1 menos elevado a x. Podemos incluso simplificar este factor porque abajo lo tengo también elevado al cuadrado, por tanto ese factor simplifica con el cuadrado de abajo y me queda finalmente elevado a x por 1 menos elevado a x partido por 1 más elevado a x. Bueno. ¿Cuándo esta derivada va a ser igual a 0? Para que un cociente sea igual a 0 necesito que el numerador sea 0. Es decir, cuando e elevado a x por 1 menos e elevado a x sea igual a 0. En mi caso, e elevado a x
Bueno, perdón, para que un producto sea cero, no olvidemos que aquí tenemos un producto, claro está, uno de los dos factores tiene que ser cero. Pero el primer factor es elevado a x. Ese factor no puede ser nunca cero. Siempre tenemos que tener en la cabeza la función e elevado a x, que es una función siempre positiva. Por tanto, ese e elevado a x nunca va a ser cero. Luego, la única posible raíz, la única posible solución que puedo tener aquí va a venir de este factor. Va a venir cuando 1 menos elevado a x sea 0. ¿Y cuándo elevado a x es igual a 1? Pues si tengo la función en la cabeza, voy a recordar fácilmente que elevado a x es igual a 1 en ese punto. Es decir, en x igual a 0. Es la única solución. Luego, el único posible máximo o mínimo local es x igual a 0. Para estudiar el signo de f' de x, vamos a ver primero el signo del denominador, porque como lo hemos simplificado ya no es un cuadrado. ¿Podría ocurrir que este numerador cambiara de signo? No, no va a cambiar nunca de signo porque, lo hemos escrito aquí, 1 más e elevado a x es siempre positivo. Por tanto, esa derivada, f', que resultaba ser e elevado a x por 1 menos elevado a x partido 1 más elevado a x, la parte de abajo, el denominador, va a ser siempre positiva. Para estudiar el signo simplemente tengo que estudiar el signo del numerador. Y en el numerador, e elevado a x también va a ser siempre positivo. Luego solamente tengo que estudiar el signo en realidad de 1 menos e elevado a x. Vamos con ello. Bueno, aquí hemos estudiado el signo del numerador completo, pero es irrelevante, insisto, porque lo que va a cambiar el signo es esta expresión, 1 menos elevado a x. Elevado a x va a ser siempre positivo, no va a influir en el signo para nada. Bueno, pues evaluamos, como hacemos siempre, el único punto donde se anula la derivada es el 0, luego en el resto va a mantener ese signo constante porque es una función continua. La derivada va a ser, vamos a ver, por ejemplo, el valor menos 1 para evaluarla en este intervalo a la izquierda de 0. Y resulta ser elevado a menos 1 por 1 menos elevado a menos 1. Recordemos que elevado a menos 1 es 1 partido e, por tanto va a ser más pequeño que 1. Luego esta resta va a ser positiva. Positiva por positiva es positiva. En cambio, si evaluamos a la derecha de 0, por ejemplo, en el valor 1, sustituyo en el numerador de mi derivada y me queda e elevado a 1 por 1 menos e. Y esa expresión es negativa, puesto que el número e es mayor que 1 y me va a quedar negativo. Luego mi función crece hasta x igual a 0 y decrece a partir de x igual a 0. Por tanto, hay un máximo, de momento, local. Vamos a ver si también es global. Como siempre, necesitamos saber la segunda coordenada del máximo. ¿Y cómo la calculamos? Pues evaluamos nuestra función en 0, siempre vamos a la función porque el máximo es un punto de la función. Y sustituyo el valor 0 para mi función y resulta ser elevado a 0 partido 1 más elevado a 0 al cuadrado, es decir, 1 partido 4. Elevado a 0 es 1, abajo me queda 2 al cuadrado 4, pues ya lo tengo. Es una función siempre positiva, la función que nos dan, porque recordemos que nuestra función era elevado a x partido 1 más elevado a x al cuadrado, el numerador siempre es positivo y el denominador también. No tiene asíntotas verticales, ¿de acuerdo? Porque el denominador es siempre positivo. Y en cambio sí que tiene una asíntota horizontal. ¿Por qué, insisto, estamos estudiando un poquito estas propiedades, las asíntotas, aunque no nos las piden? Para hacer un estudio global de la función y asegurarnos que ese máximo local es también un máximo global. Bueno, para calcular la asíntota horizontal y asegurarnos que esa función no se va a ir a infinito, no va a tender a infinito en el infinito, por ejemplo, que entonces ese máximo local no sería global, pues voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de mi función. Este límite resulta ser infinito partido infinito, pero puedo aplicar la regla del L'Hopital y esto va a ser igual al límite de la derivada del numerador partido la derivada del denominador. Arriba, ¿qué me queda? La derivada de elevado a x elevado a x. Y la derivada de 1 más elevado a x elevado a 2, pues es 2 por 1 más elevado a x por elevado a x por el mismo motivo que explicamos antes. Es una función compuesta. Hay que derivar el cuadrado y me queda 2 por 1 más elevado a x por la derivada de lo de dentro. Y esto me queda el límite cuando x tiende a infinito elevado a x. Simplifica con el de abajo de 1 partido 2 por 1 más elevado a x, es decir, 1 elevado a infinito, o sea, 0. Por tanto, igual a 0 es la asíntota horizontal en el infinito. Cuidadito aquí porque esta función no es un cociente de polinomios. Podría ocurrir que en el menos infinito
se comporte de forma diferente y no tenga esa asíntota horizontal o tenga otra asíntota horizontal, o no sabemos, hay que estudiarlo. Pero estudiar el límite en el menos infinito va a ser muy sencillo porque sabemos que elevado a menos infinito es 0. Recordamos una vez más la función elevado a x, que en el infinito se va a infinito, pero en el menos infinito tiende a 0. Y abajo pues me queda 1 más 0 elevado al cuadrado, que es 1 cuadrado, que es 1. Por tanto, ese límite es 0. Luego la asíntota igual a 0 es también asíntota horizontal en el menos infinito. La representación gráfica de mi función sería, bueno, un esbozo muy aproximado, desde luego, sería más o menos así. Va a venir acercándose a la asíntota en el menos infinito, es siempre positiva, tiene ahí un máximo y a partir de ahí empieza a decrecer otra vez y se va a acercar otra vez a la asíntota que es igual a 0. Por tanto, podemos afirmar que el máximo local es también un máximo global. Bueno, pues espero que os haya ayudado.